Buenas tardes, chicos. Van a disculpar la demora, pero estoy un poco delicada de salud y estoy en cama, pero no sin ello he querido dejar de entrar a clase. Esperan un segundito que voy a cerrar la cortina de mi dormitorio para que podamos iniciar la clase. Bueno, el día de hoy, me van a disculpar que la clase pasada, no haya podido ingresar a clases, pero estoy un poquito delicada de salud y la verdad que recién estoy tratándome de recuperar. ¿Me escuchan? ¿Todos me escuchan o hay inconvenientes con el audio? Ya. Probablemente, eh, ya, ya. Probablemente, durante la clase se me va a desconectar el internet, pero yo vuelvo a ingresar. Ya, chicos, yo vuelvo a ingresar para continuar con la clase. Ya. La clase pasada les dejé un trabajito sobre lo que tenían que investigar acerca de la alimentación hipocalórica, hipercalórica, y tenían que enviármelo al WhatsApp. De repente no les he contestado, sí, no les he contestado, pero ya los he recibido. Yo me comprometo de que este fin
de semana ya regularizo todo lo que son trabajos y absolutamente todo. Hoy día en la noche voy a dedicarme a ustedes, y ese sí ya es mi compromiso, que yo misma me lo he hecho. Me van a disculpar que siempre les diga lo mismo, pero a veces se me cruza con mi trabajo del hospital y es que no puedo, pero voy a aprovechar ahora que hoy día en la tarde tengo libre y mañana también tengo libre para regularizar todo eso, porque el sábado y domingo voy a viajar por motivos de trabajo. Bueno, esta ya es nuestra penúltima clase. El día 3 de septiembre es el examen escrito. Por eso es que también yo les quiero dejar mandar las diapositivas. Los trabajos simplemente van a ser resúmenes, nada más, por favor, ya. Solo resumen de los temas, que ya va a ser como un repaso también para el examen, ya. Y todos los trabajos van a ser presentados hasta el día 3 de septiembre. Ya hasta el día 3 de septiembre todos los trabajos de resúmenes van a ser presentados hasta el 3 de septiembre. No voy a dejar otras cosas porque también es mi irresponsabilidad de no haber cumplido de no haber enviado los trabajos a tiempo. ¿Ya? Espero de que este curso les haya sido de bastante ayuda y sobre todo de interés. La verdad que este curso es bonito, pero creo que hubiera sido mejor haciéndolo teórico práctico, ¿no? Viéndonos presencialmente, porque hay muchas cosas por aprender, me hubiera gustado, ¿no? Yo tenía muchas ideas en mente en una clase presencial, pero las circunstancias no nos han permitido. Pero no deja de ser tampoco interesante lo que hemos podido un poquito aprender de los tipos, la alimentación sobre todo, ¿no? Una alimentación que debe ser idónea para nosotros y tanto también para poderla compartir con nuestra familia y también con los pacientes que en algún momento lleguemos a estar tanto en la práctica como en una jornada laboral, ¿no? Bueno, yo ahorita estoy en cama, estoy un poquito delicada de salud. Estoy hoy día con descanso médico, pero solamente 2 días porque el día sábado tengo que viajar por trabajo a la ciudad de Secocha, entonces no puedo dejar mis obligaciones que yo tengo, ¿no? Bueno, este, vamos a continuar con la clase y el día de hoy vamos a hablar sobre las técnicas de alimentación. ¿Qué entienden por técnicas de alimentación? Me lo escriben al chat porque el audio no se escucha muy bien, por favor. A ver, alguien que me diga qué se entiende por técnicas de alimentación. Si lo pudieran escribir al chat, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de, si me pueden, voy a compartir pantalla aquí. Vamos a ver sobre las técnicas de alimentación. Bueno, se llama técnica de alimentación o alimentación asistida. Es un procedimiento que se realiza para dotar al organismo de alimentos necesarios para un buen funcionamiento y se realiza para apoyar a las personas cuando su estado físico o psicológico no les permite hacerlos por sí mismos, ¿ya? Esto es más que todo en pacientes, por ejemplo, eh, podría ser en pacientes inconscientes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que están en estado de coma, los pacientes que están con un traumatismo encefalocraniano, pero también en pacientes
con otro tipo de patologías, ¿no? No necesariamente inconscientes, pueden estar conscientes, pero no pueden deglutir, por decirlo, ¿no? Estos son los datos que debemos de conocer antes de ingresar un poco al tema, ¿no? Los procesos digestivos. Primero tenemos lo que es la ingestión, ¿no? Es la entrada de los alimentos. Ahí viene la masticación y la insalivación. Luego tenemos la digestión, que es la transformación de los alimentos, que viene a ser la deglución. Puede ser tan mecánica o química. Luego tenemos lo que es la absorción, que es la incorporación a la sangre de las moléculas sencillas, que es la digestión estomacal. Y luego tenemos la egestión, ¿no? Que es la expulsión al exterior de todas las sustancias ingeridas, que viene a ser la defecación. Esos son los procesos digestivos, ¿no? Los 4 procesos digestivos que va a tener que va a ser el sistema digestivo. Este es el tránsito digestivo, ¿no? En la boca, luego va a pasar al esófago, al estómago, al intestino delgado y luego por último va a pasar a lo que es el colon. A ver, Nadia, dice que son las maneras que se realizan para introducir alimentos en forma líquida, por sonda, gota a gota, entre otras. Sí, sí, está bueno tu concepto de lo que es una alimentación asistida o una técnica de alimentación. Aquí. La digestión se presenta en la boca, luego va a pasar en forma de bolo alimenticio, luego se va a necesitar con la ayuda de la saliva, se va a bajar hasta el estómago. Una vez que esté en el estómago se forma el quimo, ¿no? Una vez que se forma el quimo se ayuda con los jugos gástricos y este va a pasar a lo que es el intestino delgado. En el intestino delgado se va a formar el quilo y en la pared serán las vellosidades, ¿no? Gracias a la bilis, al jugo pancreático y a los jugos intestinales. Y las vellosidades vamos a ver lo que son los nutrientes que poseen los capilares, esto va al aparato, ingresando al aparato circulatorio. Y por último, esto va a ir al intestino grueso, que se van a formar lo que, ¿no? Lo que vamos a los nutrientes, lo útil, lo alimento útil se va a quedar en nuestro organismo, ¿no? Va a pasar al torrente, al sistema circulatorio. Y lo que no es útil se va a ir al intestino grueso y va a ser eliminado por el ano en heces, ¿verdad? Lo que sabemos es cómo funciona el aparato digestivo, porque eso ya lo han visto en anatomía, ¿verdad? ¿Qué necesita nuestro organismo para funcionar adecuadamente? Lo que necesita son verduras o cereales. Es prácticamente lo que es una pirámide alimenticia, ¿no? Pero en este caso es un plato alimenticio, nada más, ¿no? Las frutas son una gran fuente de azúcares no refinados y de agua, bueno, en pocas cantidades. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que más necesita nuestro organismo? De acuerdo a la pirámide alimenticia. Alimentación asistida. Tenemos los tipos de alimentación. Tenemos la alimentación enteral. Es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda u otros instrumentos materiales o materiales, ¿no? Ahí tenemos los tipos de alimentación enteral, tenemos lo que es la lactancia, la leche, por la zona nasogástrica, las papillas, eso es una alimentación enteral. ¿No? Las vías más comunes es la nariz al estómago por una sonda nasogástrica, la pared abdominal al estómago por una gastrostomía. ¿Y cuáles son las posibles complicaciones? Va a haber diarrea o bien va a ser estreñimiento, uno de los dos. Hay distensión o calambres abdominales, va a haber ruptura de la piel alrededor de la sonda de alimentación, infección o irritación del estómago, la apertura hacia el abdomen, va a haber azúcar sanguínea elevada, va a haber una hiperglucemia, niveles de fosfato de sangre mayores de lo normal, náuseas y vómitos, inhalación de la fórmula líquida en los líquidos, aspiración, obstrucción de la desconexión de la sonda de alimentación. Estos van a ser unos datos de acuerdo a los aparatos o sistemas que deben observarse en la aplicación de una nutrición enteral.
en lo que es el aparato gastrointestinal va a haber náuseas, vómitos, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento. En lo que es respiratorio va a haber taquicardia, taquipnea, estertores, roncus, dificultad respiratoria. En la parte mecánica va a haber incorrecta localización de la sonda, va a haber erosiones nasales, obstrucciones de la zona. Siempre hay que vigilar la higiene bucal, vigilar el mantenimiento del sondaje, fijación, escoriaciones nasales y educar a la familia siempre en la prevención, ¿no? Después del alta, ¿no? Eso nosotros como personal de salud lo podemos tener cuidado en el establecimiento de salud, en el hospital, ¿no? Pero una vez que el paciente se vaya dado de alta, nosotros tenemos que educar a la familia cuál es el cuidado que deben de tener, ¿no? Para el paciente. Nutrición enteral. Se ha definido nutrición parenteral como el conjunto de técnicas de administración por vía intravenosa a pacientes que tienen excluida la función del tracto urinario, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de una nutrición parenteral? Los nutrientes administrados son hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, electrolitos, oligoelementos, vitaminas y agua, ¿no? Los componentes de una nutrición parenteral viene a ser, ahí vemos, ¿no? Los lípidos, los aminoácidos. La nutrición parenteral central se define como el conjunto de técnicas de administración de nutrientes que han de ser difundidos en una vía venosa central, debido principalmente a la elevada osmolaridad, ¿no? De solución que sobrepasa los 900 mililitros. En la nutrición parenteral, más que todo, es, por ejemplo, cuando lo que decimos normalmente, ¿no? El suero, el cloruro, la dextrosa. Como todavía ustedes no han tenido oportunidad de ir a prácticas, por ejemplo, para nosotros nutrir a un paciente de forma parenteral es utilizar la dextrosa al 5% más un hipersodio más un calio. Eso es ya una nutrición para el paciente porque se está alimentando por ello, ¿ya? Es el suero, por decir, ¿ya? El ingreso de líquidos al organismo, pero con ciertas, mm, con ciertas composiciones para una buena nutrición. No necesariamente va a ser una ingesta de alimentos, ¿no? Simplemente es el suero. La nutrición parenteral por un medio periférico. Se define como el conjunto de técnicas de administración de nutrientes por vía venosa periférica a pacientes que tienen excluida la función del tracto gastrointestinal. Ahí vemos, ¿no? El catéter venoso periférico, la vena y el catéter. Ahí vemos, ¿no? ¿Cómo se realiza la elección del acceso? Primero se va a hacer una terapia de administrar, la terapia de administrar, valorar el sitio de la inserción, o sea, hay que ver, ¿no? En qué, la ubicación donde se va a canalizar la vía del paciente, seleccionar el clínico y su habilidad de la colocación del acceso venoso, ¿no? Ahí vemos. Las ventajas y desventajas de cada tipo de soporte nutricional parenteral. La nutrición parenteral periférica cuenta con ciertas ventajas en comparación con la nutrición parenteral central. La nutrición parenteral periférica permite una rápida disponibilidad de acceso cuando hay que iniciar de manera inmediata el soporte nutricional y no se dispone de vía central o acceso entérico. La colocación de los catéteres periféricos es muy sencillo, el manejo, por lo que puede ser realizado por el personal de enfermería en la misma habitación del paciente y no requiere una comprobación radiológica de su colocación. En general, la nutrición parenteral periférica tiene menos complicaciones que una nutrición parenteral central, sobre todo en el tipo mecánica no infecciosa, ¿no? Suele también, la periférica es de un costo menor a la central. Las principales desventajas de la nutrición parenteral periférica.
no puede no cubrir los requerimientos de los pacientes al 100%, sobre todo si se presentan algunas de las siguientes situaciones. Necesidades elevadas de nutrientes y o electrolitos, la restricción de volúmenes a administrar, la desnutrición es significativa y suele también presentar como complicación la frecuente la tromboflebitis, ¿no? Que limita su uso. Aquí vemos las flebitis. Bueno, la flebitis es como decir una inflamación de la vena, ¿no? Se va a como necrosar y puede a veces causar una trombosis y de la trombosis puede causar la muerte, ¿no? Otros factores por los cuales se indica una nutrición parenteral. Los vómitos persistentes e incontrolables, las hemorragias digestivas, la obstrucción intestinal, la perforación intestinal y la isquemia intestinal, ¿no? En esos 5 aspectos es también donde se va a solicitar una nutrición parenteral. ¿Por qué las flatulencias son inflamables? Mediante la descomposición de los alimentos se produce gas metano, el cual es altamente inflamable. Es por eso que a veces algunos, las flatulencias son con olor, son un poco, ¿no? Malolientes, ¿no? Por la descomposición, ¿no? Y esto hay que tener siempre en cuenta. Quizás tus pacientes no olviden tu nombre, pero nunca olvidarán cómo lo trataste. Eso es muy cierto, ¿no? A veces el hecho de cómo tratamos a un paciente, no se van a acordar de nuestro nombre, pero nunca se olvidarán de nuestro rostro ni de la forma en la que lo hemos tratado al paciente. Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no? Otra frase también muy linda es: trabaja por una causa, no por un aplauso. Vive para ayudar, no para impresionar. Y es también muy cierto. Aquí vamos a hablar un poquito de la nutrición parenteral. El objetivo de la nutrición parenteral es proporcionar una cantidad y calidad suficiente de sustancias nutritivas por vía intravenosa para llevar a cabo los procesos anabólicos y promover el aumento de peso en algunos casos. También vamos a hacer porque va a mantener un balance positivo de líquidos y nitrógeno, va a mantener la masa muscular y proporcionar calorías para las demandas metabólicas. ¿A qué se denomina una nutrición parenteral? La nutrición parenteral consiste en administrar, ¿no? En la provisión de nutrientes mediante la infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos del crecimiento. Em, ¿Quién recibe una nutrición parenteral? Se le pueden prever a infantes y niños como también a adultos. ¿Las personas pueden vivir bien con una nutrición parenteral? Sí, sí pueden vivir, ¿no? Mientras tanto lo necesiten. Muchas veces la nutrición parenteral se usa por corto tiempo, entonces se remueve una vez que la persona pueda comenzar a comer normal otra vez. ¿Cómo se provee la nutrición parenteral? Se coloca catéter intravenoso especial en una vena grande, ¿no? O en el brazo, que puede quedarse en ese lugar tanto como se requiera. Las instrucciones de la nutrición parenteral son en estados de malnutrición y y posoperatorias, ilio, fístulas entéricas, síndrome de mala absorción, enfermedad inflamatoria del sistema del intestino, disminución eh, va a haber disminución del intestino delgado en una pancreatitis. Los pacientes con grandes pérdidas de nitrógeno, quemaduras severas y pacientes que están bajo tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Pacientes con sepsis, trauma múltiple e insuficiencia renal. Pacientes con más de 5 días de ayuno o con problemas neurológicos con impedimento para utilizar el tubo digestivo. Pacientes con problemas durante el embarazo en una hipermesis gravídica. Pacientes con problemas durante el embarazo prematuros
y lactantes con impedimentos para la digestión adecuada de nutrientes bajo peso. En esos pacientes el ayuno debe ser máximo de 24 a 48 horas. ¿Qué debemos valorar en un paciente antes de administrar una nutrición parenteral? Obtener el peso de base del paciente observando la presencia de edema. Conocer la historia clínica del paciente. Evaluar las proteínas séricas del paciente. El control de las concentraciones de triglicéridos y lípidos. El equipo. Va a haber una solución para nutrición parenteral, equipo de administración intravenoso, una bomba de infusión, un filtro de intravenoso, campos estériles, guantes, gasas estériles, tipos antiséptica, etiqueta para la solución, bata, gorro y cubreboca, ¿no? El procedimiento va a ser verificar la indicación del inicio de la nutrición parenteral, comprobar la colocación correcta del catéter antes de administrar la nutrición parenteral. Un ratito. Asegurarse antes de administrar la solución que cubra el paciente los siguientes requisitos. Uno va a ser la identificación correcta, el nombre del paciente, el número de cuarto o cama, corroborar en la solución que el contenido de los elementos del frasco concuerden con las especificaciones en la etiqueta y esos en los prescritos en la orden del médico. Rectificar que la solución se encuentre a temperatura ambiente. Observar que la solución no contenga partículas, nubosidades y que el frasco o bolsa esté íntegro. También hay que rotular la solución con el nombre del paciente, servicio o área de hospitalización, número de cuarto o cama, hora de inicio, término de la solución, flujo de goteo por minuto, nombre de la enfermera que va a instalar la nutrición parenteral. Y explicar al paciente sobre el procedimiento y beneficios de la administración. Esto es muy importante. Muchas veces el personal de salud obvia esta parte, ¿no? La información al paciente. El paciente tiene derecho a saber el procedimiento que se le va a hacer y la enfermera o el personal de salud está en la obligación de brindarle esa información. Porque no podemos, se supone que este es un método invasivo, entonces no podemos nosotros dejar de lado la información que le podamos brindar al paciente. Eso siempre hay que tener en cuenta. Con el paso del tiempo, el personal de salud, en lo que es cuando uno ya trabaja, se vuelve algo robotizado, algo monótono, ¿no? Tengo que hacer esto, esto y esto, sin importarle que es ese procedimiento que le va a hacer es a un ser humano, que también tiene derecho a saber, a informarse de lo que se le va a hacer. Eso siempre tienen que tener en cuenta. Nunca pierdan esa parte, ¿no? De informar al paciente. Y lo importante, el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos. Limpiar la tapa de la solución parenteral con una solución antiséptica, insertar antisépticamente a la bolsa de la nutrición parenteral el equipo de administración, agregar el filtro adecuado, el equipo de administración y colocar este en la bomba de infusión. También vamos a programar la bomba de infusión según prescripción. En caso de no contar con bomba de infusión, se tendrá que controlar el flujo de goteo cada 30 minutos. Se debe evitar al máximo un goteo irregular. Hay que colocarse guantes, limpiar la conexión del adaptador del catéter y el tapón del equipo de administración, ¿no? Retirar el tapón del equipo, cubrir la conexión del equipo, abrir la abrazadera del catéter. Esto es más que todo, puede ser teórico, pero lo tenemos que ver en la práctica. Ya, voy a pasarles unos videos. Son videos cortos, no hay un video largo en sí. Lo he estado buscando, pero no lo he encontrado, pero son videos cortos y son videos muy interesantes que les voy a pasar. Ya, un momentito. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, hasta eso que yo busco el video?
¿Tienen alguna pregunta o algo que decir? Sí, disculpe, acerca de cómo se les administra que es algún alimento que son a los pacientes que se encuentran en coma. Depende del tipo de dieta que le den al paciente y todo va a ser licuado. Acá vamos a mirar ya una nutrición. Un ratito más. Aquí. Vamos a mirar este video. A ver, un ratito voy a compartir pantalla con ustedes. Este es el segundo vídeo de la serie Nutripíldoras dentro del proyecto de innovación docente de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Yo soy María José Cao Torija, profesora de esta facultad. Vamos a hablar de la nutrición enteral como un tipo específico de soporte nutricional perteneciente a la nutrición. Primero es este. Ya, y luego es lo otro. Comenzamos a describir el proyecto de innovación educativa titulado Nutripíldoras, que va a constar de una serie de vídeos en los que vamos a tratar del soporte nutricional. Soy María José Torija, de la Facultad de Enfermería y coordinadora de este proyecto. Mi profesora, mis compañeros. En primer lugar, describimos los objetivos educativos que pretendemos lograr con la serie de vídeos que vamos a describir a continuación. El primero será tomar decisiones respecto a la instauración y administración de soporte nutricional. En segundo lugar, manejar de forma segura y efectiva la administración de la nutrición enteral y parenteral dentro de los distintos tipos de soporte nutricional de los que vamos a tratar. En tercer lugar, evitar o solventar las posibles complicaciones en la administración de nutrición enteral y parenteral. Y por último, registrar y evaluar el proceso y los resultados de la nutrición artificial para dejar constancia del trabajo de enfermería en cada caso. Comenzamos por... Mari Leticia, por favor, ¿podrías apagar tu audio? Te lo voy a agradecer bastante. Mari Leticia, por favor, apaga tu audio. Definir el concepto. ¿Qué entendemos por soporte nutricional? El soporte nutricional es la provisión de nutrientes de forma oral, es decir, por la boca, enteral, es decir, por vía digestiva, o parenteral, es decir, por una vía distinta de la digestiva, con fines terapéuticos, para mantener o restaurar un estado nutricional y de salud óptimo. Son candidatos a soporte nutricional aquellos pacientes que tienen cualquier tipo de problema para alimentarse, es decir, que no puedan, no quieran o no deban alimentarse por vía oral, total o parcialmente. Estamos hablando de individuos que no pueden, no quieren o no deben comer por distintas razones y que al mismo tiempo tienen riesgo de desarrollar malnutrición consecuente. Podemos emplear también soporte nutricional en aquellas personas que ya han desarrollado malnutrición. Aplicaremos, por tanto, el soporte nutricional en caso de malnutrición grave y cuando existan trastornos mantenidos de uno o varios de los mecanismos que intervienen en el proceso de la nutrición. Como decíamos antes, fundamentalmente que les impidan comer, ingesta insuficiente o imposibilitada o limitación importante a nivel digestivo o absortivo,
alteraciones metabólicas que comprometan la utilización correcta de los nutrientes y cuando existan incremento en las pérdidas o aumento de los requerimientos, circunstancia que se va a dar en muchas patologías y sobre todo en patologías graves. Los objetivos del soporte nutricional, en primer lugar, será, como pretendemos hacer una instauración precoz, prevenir la desnutrición. Por lo tanto, si consideramos o podemos prever que el paciente va a estar a dieta absoluta de 5 a 10 días. Cuando hablamos de dieta absoluta nos referimos a que no coma nada por boca, pero que tampoco esté siendo nutrido por una vía distinta. Pretendemos además corregir la desnutrición en el caso de que ya se haya producido, evitar la pérdida de masa grasa, aunque se produzcan adelgazamientos que tienen que ver con la pérdida de masa, evitar pérdida de masa magra, aunque se produzcan adelgazamientos que puedan tener que ver con la pérdida de masa grasa. Por otro lado, promover el anabolismo, evitar la depresión inmunitaria que se compromete cuando hay desnutrición, atender a necesidades específicas de órganos concretos afectados en cada patología, sobre todo órganos digestivos como el hígado o el páncreas, mejorar el estado general y la calidad de vida del paciente, que es siempre un objetivo de cualquier intervención nutricional, disminuir la mortalidad hospitalaria y disminuir la estancia hospitalaria, que tendrían que ver con mejora de la calidad de vida del paciente y al mismo tiempo con la reducción de costes. Cuando hablamos de soporte nutricional, tenemos que recordar que existen distintos tipos. En primer lugar, vamos a entender como soporte nutricional aumentar el valor nutricional de los alimentos. En segundo lugar, podemos emplear también como soporte lo que vamos a llamar alimentación básica adaptada, conocidas por las siglas ABA. Hablaremos también como soporte nutricional de los suplementos orales. Y por último, que es la forma más conocida de soporte nutricional y la más empleada, lo que vamos a llamar en general nutrición artificial, que va a constar de nutrición enteral y nutrición parenteral. Nos ocupamos en primer lugar del primer tipo de soporte, aumentar el valor nutricional de los alimentos. Lo que queremos decir aquí es que lo que vamos a hacer es continuar con la alimentación oral en el paciente, cambiando la composición de los alimentos que se le administran de manera que se aumente ese valor nutricional. Por ejemplo, enriqueciendo la leche que puede tomar el paciente en un desayuno con leche desnatada en polvo. De esta manera aumentaríamos proteínas y determinadas vitaminas y minerales. Añadir clara de huevo cocida y picada a sopas o cremas, lo cual aumentaría también el contenido proteico. Emplear aceite de oliva en las preparaciones culinarias, fundamentalmente añadido en crudo a sopas o cremas o ensaladas, lo cual contribuye a aumentar las calorías de la dieta y también la presencia de ácidos grasos poliinsaturados. Consumir un puñado de frutos secos, que son altamente calóricos y muy importantes desde el punto de vista de vitaminas, minerales y ácidos grasos, y si no es posible que los puedan consumir enteros, triturarlos y añadirlos así a sopas o cremas. Podemos también emplear platos con alto contenido nutricional en sí mismos, como son las mezclas de legumbre con cereal, por ejemplo, unas lentejas con arroz. Variar los alimentos y las formas de cocinar para mejorar el apetito y la digestibilidad de los alimentos y, por último, adaptar la dieta siempre a los gustos del paciente y al horario conveniente para cada uno, permitiéndole comer lo que quiera y cuando quiera. Si este sistema primero de enriquecer los alimentos no funciona, el segundo al que podemos recurrir como soporte nutricional es lo que vamos a definir como alimentación básica adaptada, que es un concepto innovador en el ámbito de la nutrición clínica y que depende de los laboratorios, tanto de productos farmacéuticos como incluso la industria alimentaria, que elaboran dietas de alto valor nutricional, pero que dan lugar a platos que, una vez servidos al paciente, tienen el aspecto de hecho en casa. Y, sin embargo, están adaptados en textura, son fáciles y rápidos de preparar y seguros microbiológicamente, además de aportar todos los nutrientes y tener una proporción de kilocalorías por volumen adecuada. Si la alimentación básica adaptada no es suficiente o no se puede emplear, tendríamos que recurrir ya a un producto que vamos a llamar suplemento dietético. Como vemos en la diapositiva, también se le puede llamar complemento dietético. Cuando hablamos de suplementos, tenemos distintos tipos a los que podemos recurrir. Podemos hablar de suplementos en forma de dietas poliméricas. Hablamos de poliméricas cuando nos referimos a los nutrientes en su forma más compleja, es decir, proteínas enteras o intactas, grasas, que pueden ser LCT o MCT, y, por supuesto, hidratos de carbono de alto peso molecular. Y aquí nos referimos fundamentalmente al almidón o incluso al glucógeno.
Estas dietas poliméricas pueden ser además con fibra y sin fibra, o lo que entendemos también con y sin residuos. Por otro lado, podemos hablar de dietas oligoméricas. En el caso de que exista algún compromiso digestivo o absortivo, podemos recurrir a dietas que los nutrientes que aportan requieren una mínima digestión. Es decir, en lugar de proteínas intactas, aportarían péptidos o aminoácidos, en lugar de grasas, ácidos grasos libres y glicerol, y en lugar de hidratos de carbono de alto peso molecular, hidratos de carbono sencillos, como puede ser glucosa o fructosa. Y además, la industria farmacéutica nos ofrece la posibilidad de emplear dietas especiales adaptadas a determinadas situaciones fisiológicas o patológicas que podemos encontrar en nuestros pacientes, como por ejemplo situaciones de hiperglucemia o incluso diabetes, hepatopatías, insuficiencia renal, etc. Cuando la instauración de suplementos o complementos no se puede utilizar porque la vía oral es imposible, no nos queda más remedio que recurrir a lo que vamos a entender como nutrición artificial. Decíamos ya antes que hay dos tipos. Por un lado, lo que vamos a llamar nutrición enteral, enteros del griego digestivo, se refiere al ingreso de nutrientes por vía digestiva. La vía digestiva se accede a través de una sonda para su administración, porque la nutrición enteral tiene como característica que, a pesar de ser por vía digestiva, se eliminan las etapas bucal y esofágica de la digestión. Es decir, que los alimentos no pueden ser ingeridos por boca. Por lo tanto, la sonda, si eliminamos la etapa esofágica también, debe llegar al estómago como primer lugar de inserción o más allá, es decir, al intestino delgado. Y otro tipo de soporte nutricional dentro de la nutrición artificial es la nutrición parenteral, que vamos a considerar el aporte de nutrientes por vía extradigestiva. Cuando hablamos de medicación por vía parenteral se nos ofrecen muchas vías, pero cuando hablamos de soporte nutricional por vía parenteral nos referimos exclusivamente a la vía venosa. En unos casos por una vena periférica y en otros casos directamente a una vena central. Merece la pena recordar aquí que la nutrición parenteral, como estamos viendo, es la última de las soluciones y solo recurriremos a ella cuando no quede más posibilidad de actuación. De alguna manera podemos emplear para tomar la decisión de qué soporte nutricional utilizar un algoritmo de decisión, como vemos en la diapositiva, diferenciando si es posible la vía oral o no lo es, y en el caso de que sea posible optimizar la dieta oral, que es lo que hemos dicho como primera forma de solución, recurrir a la alimentación básica adaptada o, si no, llegar a los suplementos. Y si la vía oral es imposible, en primer lugar, siempre la nutrición enteral y solo como último recurso, la nutrición parenteral. Debemos valorar el estado nutricional previo del paciente y la patología que sufre previa a la intervención. La valoración nutricional siempre es el primer paso en cualquier intervención nutricional. Debemos usar, como hemos dicho, el tracto digestivo siempre que funcione y sea abordable. Y si evitamos ese tracto digestivo, tener en cuenta que el reposo intestinal se asocia siempre a atrofias intestinales que luego son difíciles de revertir. Para terminar, recordamos que el soporte nutricional es una estrategia segura que consiste en emplear y aportar alimentos en la medida de lo posible por vía oral. Si esa solución no es suficiente, recurrir a la alimentación básica adaptada o al empleo de suplementos. En caso de que ninguno de estos dos sea posible, debemos emplear la vía oral y la vía enteral se asocia siempre a un menor riesgo de infección y complicaciones, pero no está claro que se asocia a una mayor supervivencia. Por lo tanto, se aconseja la vía parenteral solo ante la imposibilidad de la enteral, en situaciones como, por ejemplo, pancreatitis, obstrucción intestinal o cualquier otro tipo de alteración intestinal que nos haga imposible la utilización de esa vía. Nos veremos en siguientes vídeos. Este es el segundo vídeo de la serie Nutripíldoras dentro del proyecto de innovación docente de la Facultad de Enfermería de Valladolid. Yo soy María José Cao Torija, profesora de esta facultad. Vamos a hablar de la nutrición enteral como un tipo específico de soporte nutricional perteneciente a la nutrición artificial. Entendemos nutrición directamente al estómago o al intestino delgado. Por lo tanto,
Necesitamos el empleo de sondas para su administración y además conseguimos al emplearlas suprimir la etapa bucal y esofágica de la digestión, y estas son las dos características específicas de la nutrición enteral. Para poder disgregar por puntos todos los que tienen que ver con una administración correcta de nutrición enteral, nos vamos a ocupar de las vías de administración, de la selección de la vía, de la selección de la sonda y más adelante en futuros vídeos de la fórmula y la dosis, la administración y los registros. La nutrición enteral, ya que emplea el aparato digestivo para hacer llegar los nutrientes al paciente, tiene una serie de ventajas respecto a otro tipo de soporte como puede ser la nutrición parenteral. Es fisiológica, ya que sigue empleando la vía habitual de aporte de nutrientes, mantiene una buena utilidad de la mucosa intestinal ejerciendo un efecto trófico sobre ella, aparece un pequeño o prácticamente nulo riesgo de infección porque estamos empleando una vía que ya es séptica de por sí, la vía digestiva. Podemos emplear para la administración nutrientes completos, puesto que, de nuevo repito, estamos en la vía digestiva. Podemos utilizar del mismo modo nutrientes específicos, puesto que el abanico que ofrece la posibilidad de empleo es muy amplio. No requiere vía venosa, y eso también es una ventaja, porque la vía venosa conocemos que es más fácil que aparezcan complicaciones cuando se emplea. Y, por supuesto, tiene un menor coste en los propios productos que se van a emplear y en todos los equipos de administración. Nos ocupamos de la vía de acceso y respecto a la vía de acceso vamos a ocuparnos de dos aspectos. Por un lado, a través de qué orificio o de qué sistema vamos a introducir la sonda al paciente. Y por otro lado, hasta qué punto del aparato digestivo vamos a llegar con el punto final o con el extremo de la sonda. La vía de acceso, el punto por el que insertamos la sonda, puede ser de dos tipos. Podemos introducir la sonda por la nariz y la punta de la sonda puede llegar como mínimo al estómago y, si vamos más allá del píloro, a alguna otra zona intestinal, como puede ser el duodeno o el yeyún. Hablaremos entonces de un acceso nasogástrico, nasoduodenal o nasoyeyunal. Otra posibilidad de acceso es la sonda insertarla directamente a través de una ostomía, es decir, de un acceso quirúrgico, a través de una incisión. Se hace llegar la sonda directamente al aparato digestivo en la zona que consideremos conveniente, el estómago o el intestino. Si llegamos al estómago, estaríamos hablando de una gastrostomía, y si vamos directamente a la parte del intestino que más se utiliza, que es el yeyuno, hablaríamos de yeyunostomía. Como vemos, si el acceso es por la vía nasogástrica o intestinal, la sonda tiene que ser mucho más larga, y si el acceso es directamente a través de una ostomía, la sonda es mucho más corta. Las vías, entonces, nasoentéricas, nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, a través de gastrostomía, que se puede hacer de dos maneras: gastrostomía endoscópica percutánea, que es una forma poco invasiva de hacer llegar una sonda al estómago, o un acceso puramente quirúrgico con una intervención reglada muchísimo más invasiva. Y por otro lado, las sondas de yeyunostomía, que del mismo modo puede ser yeyunostomía endoscópica percutánea, poco invasiva, o yeyunostomía quirúrgica, mucho más invasiva. Hemos seleccionado entonces la forma de entrada. ¿Hasta dónde tenemos que llegar con el extremo de la sonda? A esto le vamos a llamar segunda parte de la selección de la vía. Y esta decisión la vamos a tomar en función de tres criterios. En primer lugar, del tiempo de permanencia de la sonda. Si nosotros vamos a estar poco tiempo con la sonda nasogástrica, por ejemplo, o nasoyeyunal, emplearemos esa vía, el acceso nasal, porque es menos traumático para el paciente. Pero si el tiempo de permanencia de la sonda es muy largo, incluso si el paciente va a ser dado de alta y va a tener que moverse en su vida cotidiana con la sonda puesta, será muchísimo mejor emplear una gastrostomía endoscópica percutánea, por ejemplo, puesto que de esta manera la sonda va a quedar disimulada debajo de la ropa. En segundo lugar, tenemos que considerar el riesgo de aspiración, de manera que si existe riesgo, y para eso es muy importante reconocer a los pacientes que pueden padecerlo, que son aquellos que tengan algún tipo de alteración en el reflejo de la deglución o que ese reflejo de la deglución esté abolido,
como puede ser un paciente sedado o un paciente en coma, debemos ir siempre más allá del píloro para poder interponer entre el punto al que hacemos llegar el preparado nutricional y el pulmón 2 esfínteres, cardias y píloro, lo cual nos asegura que va a ser casi imposible la broncoaspiración del preparado que administremos. Y por último, el estado del tracto digestivo. Evidentemente, si empleamos la vía enteral porque hay una alteración digestiva, deberemos llevar la sonda más allá del punto de lesión. Por ejemplo, si tenemos una fístula gástrica, nos tendremos que ir con la punta de la sonda al duodeno como mínimo, porque si no, no conseguiríamos el efecto que esperamos con la nutrición enteral. Para poder decidir el acceso, podemos emplear un algoritmo de decisión y así decidir, en función de la posibilidad de acceso, si vamos a emplear la sonda nasoentérica o vamos a emplear la ostomía, y en el caso de que decidamos la ostomía, si ese acceso va a ser quirúrgico o no quirúrgico, teniendo en cuenta que en función de esa decisión vamos a tener distintos riesgos y distintas complicaciones posibles que tendremos que valorar. Por otro lado, una vez decidida la vía, el acceso y el punto al que vamos a llegar con el final de la sonda, debemos decidir cuál es la sonda más adecuada en cada caso. Y para eso tenemos que considerar 3 aspectos. En primer lugar, la longitud de la sonda. Tenemos que considerar que no sirven las sondas nasogástricas clásicas, sino que vamos a emplear sondas específicas para nutrición enteral, puesto que tienen que tener longitudes suficientes para poder alcanzar el punto al que queremos llegar. De modo que si queremos llegar desde la nariz al estómago, tendremos que tener una longitud de sonda de un mínimo de 75 centímetros hasta 90, dependiendo del paciente. Y si queremos ir hasta el yeyuno, la longitud de la sonda debe ser como mínimo de 105 centímetros y habitualmente como máximo de 120. En la propia sonda vamos a tener unas marcas que nos van a permitir saber la cantidad de sonda que hemos introducido y aproximadamente a dónde puede llegar esa sonda. Si la introducimos hasta la primera marca, es probable que lleguemos solo al estómago. Si la introducimos hasta la segunda, es probable que estemos en duodeno. Y si la introducimos hasta la tercera, es probable que lleguemos a yeyuno. Lo cierto es que, además, tenemos que considerar otro aspecto que es muy importante, que es si lleva o no lastre. Porque si queremos llegar a yeyuno, necesitamos una sonda lastrada. La vamos a introducir exactamente igual que una sonda nasogástrica y el propio peristaltismo intestinal y el lastre la harán avanzar. Es importante también ver el calibre de la sonda, es decir, la luz, la cantidad de espacio que queda libre para permitir el paso de los nutrientes. Ese calibre se mide en una unidad llamada French. Un French equivale a 0,33 milímetros. Los calibres de las sondas normalmente oscilan entre 5 y 18 French. Elegiremos siempre la más fina por la que el preparado que vayamos permite la inserción de la sonda con más facilidad, aunque no deben ser empleadas. Es importante también que no empleemos sondas de PVC, de cloruro de polivinilo, porque es una coana y que por otro lado, además, es fácil vitaminas liposolubles. Por eso conviene que la sonda que se va empleando ahora cada vez más, que es el etilvinilacetato, que conocemos con las siglas EVA. Ok, ya me he desconectado. Como les dije, mi internet falla. Voy a llamar a la señora Rosa, a la cinta Rosa, para ver si me puede solucionar el problema de compartir pantalla.
¿Qué tal les apareció los dos videos? Una cosa es que lo que se pueda decir en la teoría, otra cosa es que te lo expliquen en un video y otra cosa es la práctica. Ahorita vamos a ver otro. ¿Aló? Hola Rosita, disculpa, no sé si me puedas dar para compartir pantalla, es que se me desconectó mi internet. Ya, gracias. Entonces, una cosa es lo que podamos ver en la práctica, ¿no? Y ahora sí, aquí, y de acá. Las fórmulas generales deben estar preparadas de manera adecuada, con varios objetivos. En primer lugar, prevenir la contaminación de la fórmula, ya que es un factor fundamental para promover la accesibilidad para el paciente de una manera posibilidad de tener para eso calórica, de la osmolaridad de la mezcla, de la forma. Disculpen de verdad, pero ay, este internet sí que está Siempre fallando. mantén la distancia. Rosita, disculpa nuevamente. Dame pantalla. Es que mi internet está fallando y me estoy desconectando a cada momento. Ya, Rosita, gracias. Forma de presentación se clasifican en función de distintos criterios, del balance nutricional, de la densidad calórica, de la osmolaridad de la mezcla, de la forma de presentación, me refiero a si es líquida o en polvo, del origen de los nutrientes, de qué alimentos se han extraído, de la forma química en que al final están esos nutrientes en la fórmula y de otra serie de características físico-químicas que vamos a tener que considerar. Las fórmulas de nutrición enteral son distintas dependiendo de los laboratorios que las fabriquen, pero siempre se pueden recopilar en un vademecum que contempla las que aportan o las que pone a disposición de los profesionales todos los laboratorios. Y cada laboratorio tiene mini vademecums propios que nos informan de las que ese laboratorio en concreto dispone para poder ser enviadas. Media horita que estoy en clase. Decíamos antes que las fórmulas se pueden clasificar según distintos criterios.
Según el balance nutricional, es decir, el aporte de nutrientes de la fórmula, vamos a encontrar fórmulas normoproteicas con un aporte parecido al que recomienda la Organización Mundial de la Salud para el adulto sano, de 0,8 gramos de proteínas por kilo de peso y día, o lo que es lo mismo, un 15% del valor calórico. Hiperproteicas, cuando aportan entre 1,5 gramos y 2 de proteínas por kilo de peso y día para un paciente concreto, o por lo menos el 20% del valor calórico, y después fórmulas especiales que pueden tener que ver con distinto aporte en cuanto a proporción de macronutrientes o con un aporte específico de micronutrientes, minerales fundamentalmente, como pueden ser dietas hiposódicas. Por último, tenemos también fórmulas inmunomoduladoras que aportan nutrientes específicamente comprometidos en relación con la inmunidad y que permiten ser empleadas cuando queremos favorecer las defensas de un paciente concreto con respecto a la infección. Por otro lado, las fórmulas se dividen según su densidad calórica. La densidad estándar es que aporten en las que tienen una líquida 1 kilocaloría por cada centímetro cúbico, de manera que habitualmente cuando administramos, por ejemplo, un frasco o un pack de 500 centímetros cúbicos, estamos aportando al paciente 500 kilocalorías. Aunque también puede haber fórmulas concentradas que tengan 1,5 kilocalorías por centímetro cúbico o incluso 2 kilocalorías por centímetro cúbico. Estas fórmulas deben ser empleadas exclusivamente cuando haya algún tipo de compromiso respecto a la utilización de los líquidos en el paciente, como puede ser una insuficiencia renal. Si no, no debemos emplearlas, debemos emplear siempre las estándar, porque las concentradas pueden generar problemas en la absorción y la digestión. Y por último, puede haber fórmulas diluidas, que es raro que existan como tal en una marca comercial concreta, pero que a veces podemos fabricar nosotros en nuestro hospital concreto o nuestro centro de salud concreto, que consistiría en añadir agua al preparado para disminuir esa relación 1 kilocaloría por centímetro a 0,8 kilocalorías por centímetro o incluso menos. Estas fórmulas solamente se emplearán cuando tengamos una indicación concreta para ello. Es muy importante considerar también en las fórmulas de nutrición enteral la osmolaridad. Lo normal y lo habitual es que empleemos fórmulas isotónicas, es decir, las que tienen una osmolaridad parecida a la fisiológica o incluso más baja que la fisiológica, normalmente entre 300 y 350 miliosmoles por kilo. Puede haber fórmulas moderadamente hipertónicas que a pesar de que tengan una osmolaridad un poco más alta, hasta 450 miliosmoles por kilo, son bastante bien toleradas. Y por último, fórmulas hipertónicas, que solamente se emplearán también cuando no haya más remedio. Las fórmulas van siendo más osmolares, va subiendo su osmolaridad en función de cuántos son de simples los nutrientes que las integran. Es decir, una fórmula que contenga proteínas completas será más baja en osmolaridad que una fórmula que tenga péptidos y a su vez será más baja que una que tenga aminoácidos. Por otro lado, consideramos también la forma de presentación. Los laboratorios nos ofrecen fórmulas líquidas en sistema abierto o cerrado que podremos emplear directamente administrándolas al paciente sin ningún tipo de modificación. Cuando es el sistema abierto, debemos emplear un equipo que cierre herméticamente esa fórmula líquida y si el sistema es cerrado, directamente lo ponemos a la administración sin más preámbulo. Y las fórmulas en polvo que es necesario diluirlas con una proporción agua por cantidad de polvo de la fórmula concreta y siempre determinada previamente. Esto, por supuesto, siempre es un sistema abierto que requiere de ser cerrado herméticamente ante su administración e incorporar los equipos que sean necesarios. Y por último, es muy importante que tengamos en cuenta la forma química de los nutrientes, que de alguna manera condiciona todo lo anterior. Podemos encontrar fórmulas poliméricas con nutrientes completos que modificarán la osmolaridad, fórmulas oligoméricas con nutrientes simples que también modificarán la osmolaridad y fórmulas monoméricas o elementales que serán aquellas que aportan los nutrientes en su forma más simple y que además pueden estar separados unos de otros. Hablamos de fórmulas modulares cuando siempre encontramos cada nutriente específicamente separado de los demás. Es decir, que nosotros deberíamos elegir un preparado que aporte las proteínas, otro preparado distinto que aporte los hidratos de carbono, otro las grasas y añadir las vitaminas y los minerales que fuera conveniente. Este tipo de fórmula de nutrición enteral es mucho más compleja de manejar y además requiere de una prescripción mucho más exacta.
Para poder tomar la decisión de qué fórmula emplear, podemos también, como en otros casos, emplear un algoritmo de decisión. En primer lugar, comprobar que el tracto intestinal funciona, porque si no lo hiciera no podemos emplear ninguna fórmula y deberíamos recurrir a la nutrición parenteral, y en el caso de que funcione, decidir en función de si hay fallo orgánico o no, fórmulas específicas o fórmulas estándar. Si estamos usando dietas específicas y el fallo es intestinal, debemos adaptarnos a la patología o debemos emplear fórmulas específicamente diseñadas como son las oligoméricas, y si estamos empleando una fórmula estándar, considerar el nivel de estrés para emplear más o menos cantidad de proteínas o más o menos cantidad de calorías en función del aumento posible, dependiendo de la patología, de los requerimientos energéticos. El siguiente paso, una vez decidida la fórmula, es la preparación de la mezcla. Volvemos a recordar que es muy importante no preparar las mezclas en cualquier lugar, sino en un sitio específicamente dedicado a ello, y llevar siempre a cabo unas técnicas de asepsia de manos y del campo de trabajo. Hablamos de asepsia, no de esterilidad, porque estamos preparando una fórmula que va a ser administrada por vía digestiva, que ya es un campo séptico. Por lo tanto, con que esté limpio sería suficiente. Por otro lado, cuando empleamos contenedores que no son estériles, es suficiente lavarlos previamente, introducir en ellos ninguna fórmula, con agua corriente, con agua potable del grifo. Lo mismo que podemos emplear también agua potable para realizar diluciones, cuando empleamos fórmulas en polvo, como veíamos antes, o cuando diluimos fórmulas líquidas para disminuir su concentración calórica. Si la fórmula que viene preparada del laboratorio necesitamos cambiar de envase, se recomienda utilizar sistemas cerrados, es decir, no pasarla a otro tipo de recipiente y luego verterla en el recipiente definitivo. O transferir la fórmula a la bolsa siempre con una técnica que se conoce como no tocar, es decir, nunca introducir las manos o poner en contacto las manos con la fórmula, ni tampoco con ninguno de los utensilios que podamos tener en el empleo de la formulación, como pueden ser cucharillas, balanzas u otro tipo de utensilios. Una vez preparada la mezcla y introducida en el envase definitivo que se vaya a hacer llegar al paciente, que puede ser un envase de cristal o que puede ser un pack de plástico o un Tetra Pak incluso, lo que tenemos que hacer siempre es etiquetar. Y en el etiquetado debe constar el tipo de fórmula que hemos empleado, su osmolaridad, la cantidad de kilocalorías por centímetro cúbico y, por supuesto, el nombre del paciente completo, el número de la cama en que ese paciente está hospitalizado y cualquier otro dato que nos pueda ayudar a identificar. Hay veces que en los etiquetados de las preparaciones de nutrición enteral se emplean incluso códigos barras que contienen todas las especificaciones para reconocer al paciente. Cuando hemos preparado ya la fórmula, puede transcurrir tiempo entre el momento en que hemos terminado la preparación y la administración al paciente concreto. Por lo tanto, es importante que durante ese tiempo llevemos a cabo una conservación correcta. Si el pack o el frasco que vamos a emplear en la administración de nutrición enteral es la fórmula que viene directamente del laboratorio y está cerrada, pues ese pack o ese frasco puede permanecer perfectamente a temperatura ambiente. Pero cuando estamos empleando un contenedor que ha sido manipulado, es decir, que hemos extraído una parte, que hemos añadido agua, que hemos añadido otro nutriente como vitaminas o minerales, en ese caso lo que tenemos que hacer siempre es conservarlo en nevera, es decir, a una temperatura de aproximadamente 4 grados. Teniendo siempre la precaución de que antes de administrarlo al paciente es necesario volverlo a extraer de esa nevera, dejarlo a temperatura ambiente y que el preparado adquiera esa temperatura ambiente. Para eso, para ir de 4 grados a una temperatura ambiente de 20, se necesita al menos media hora de que el preparado esté fuera de la nevera. Y otra cosa importante, sobre todo en las fórmulas en las que hemos hecho algún tipo de manipulación, como la dilución, por ejemplo, es siempre agitar la fórmula antes de la administración. Estos packs suelen ser de 500 centímetros cúbicos y una vez que empecemos la administración no deben estar colgados y realizándose esa administración nunca más de 8 horas porque podrían volver a contaminarse. Continuaremos en próximos videos. Voy a pasarles un video. Aquí
cómo se va a alimentar una paciente con sonda nasogástrica. Hola, soy la profesora titular de la Cátedra de Enfermería del Adulto y del Anciano, licenciada Graciela Muratore, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba. A continuación, desarrollarán los estudiantes de nuestra cátedra los diferentes procedimientos correspondientes a dicha materia. Muchas gracias. Hola, soy Martín. En esta oportunidad realizaremos el procedimiento para la administración de nutrición enteral por sonda nasogástrica. Procedimiento de administración de alimentación enteral. El equipo que necesitaremos es el siguiente: jeringa de 60 mililitros, guantes de examinación, el perfum o guía de alimentación enteral, alimentación o fórmula artesanal o comercial, gasas, alcohol y rótulo para identificar la alimentación, la hora de inicio y la fecha. Procedimiento. Primero verificamos la indicación médica, el tipo de alimentación a administrar y la cantidad indicada. Luego informamos al paciente sobre el procedimiento que vamos a realizar y cómo puede cooperar. Ayudamos al paciente a adoptar la posición de Fowler en la cama o sentado en una silla, la posición normal para comer. Nos realizamos lavado de manos. Luego nos colocamos guantes de examinación. Pasamos a conectar la jeringa al extremo abierto de la sonda y aspiramos a fin de verificar el retorno del contenido gástrico y la correcta colocación de la sonda. Evaluamos el contenido gástrico, la cantidad y las características del mismo. Desechamos el contenido gástrico y dejamos la jeringa en el extremo abierto de la sonda. Desechamos los guantes de examinación y nos colocamos unos nuevos. Verificamos que la fórmula o alimento sea el correcto. Limpiamos la tapa de la fórmula con una gasa con alcohol para evitar el ingreso de algún germen. Abrimos el dispositivo de infusión y retiramos la tapa del dispositivo. Luego conectamos el dispositivo de infusión o guía de alimentación con la fórmula y colgamos la alimentación en el soporte o pie de suero. Ay, el internet se está colgando, pero ya es casi lo último. Realizamos el purgado de la guía o el dispositivo de alimentación. Retiramos la jeringa y conectamos el dispositivo de infusión con la sonda nasogástrica. Pasamos a regular la frecuencia del goteo indicado y observamos que durante la infusión el paciente no presente náuseas o vómitos. En caso de tenerlos, hay que suspender inmediatamente la alimentación. Siempre mantenemos la posición Fowler durante la alimentación. Por último, como siempre, realizamos el informe de enfermería con el procedimiento realizado. Vamos a ver cómo se va a colocar una sonda nasogástrica, ¿ya? Procedimiento. Instalación de sonda nasogástrica. Definición. Es la introducción de una sonda a través del orificio nasal hasta el estómago con fines terapéuticos o diagnósticos. Equipo. Bandeja con una sonda nasogástrica,
riñón con agua, una jeringa de 20 o 60 cc, tela adhesiva, un jarro graduado, guantes de procedimiento, toalla desechable, fonendoscopio, pechera, pinza Kosher, indicar a la persona atendida. El procedimiento. Reunir y preparar el equipo. Explicar el procedimiento. Realizar lavado de manos. Colocarse guantes y pechera. Un ratito, chicos, van a disculpar, pero ya solamente faltan 10 minutos y espero que el internet pueda soportar. Colocar a la persona atendida en posición pobre. Si la posición de la persona atendida lo permite. Calcular la longitud de la zona. Corresponde a la situación del paciente. Si su condición al mismo tiempo que se continúa la persona puede ser
Y realizar el registro correspondiente. Y ese es el último video de cómo es la alimentación por sonda. Con sonda básica, tenemos que tener pues, una serie de cuidados que son bastante importantes. En primer lugar, la nutrición que le vamos a poner se la tiene que mandar el médico. Va a ser nutrición a las necesidades, escasez de fibra, especiales características, algunas tienen más de las necesidades.
Bueno, esos videos son los que he encontrado y son los que nos pueden ayudar a entender un poco más la clase. Estas técnicas de alimentación es un tema corto y muy sencillo. Más que teórico, es un tema práctico, que en el momento de la práctica ustedes van a ver, ¿no? La colocación de una sonda, cómo se tiene que dar la alimentación por una sonda. Voy a procurar el día de hoy subir las diapositivas y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. Chao chicos, cuídense. Chao, Miss.